un reporte en esta pila de documentos que la primera vez que lo leí, honestamente, pensé que era un error tipográfico. ¿El del Foro Económico? El de LinkedIn, o sea, junto con el del Foro Económico Mundial. 9 de cada 10 empresas a nivel global afirman estar haciendo contrataciones mucho más exitosas cuando evalúan a los candidatos, digamos, exclusivamente por sus habilidades demostrables. Dejando el título universitario en un segundo plano, claro. Exactamente. Históricamente, el cartón universitario se vendía como este boleto dorado de Willy Wonka, ¿no? Esa garantía absoluta para la estabilidad económica. Era la ruta segura. Ajá, pero hoy parece que saber cómo operar las máquinas de la fábrica de chocolate vale muchísimo más que el boleto de entrada. Y ese es el objetivo de nuestra inversión profunda de hoy. Vamos a decodificar esto. Sí, queremos entender este choque entre las credenciales tradicionales y los resultados inmediatos en un mundo que, pues, está siendo acelerado por la inteligencia artificial de una forma loquísima. Y lo fascinante aquí es que no estamos hablando de una proyección teórica sobre cómo será el trabajo en el año 2050. O sea, esto es algo que los departamentos de reclutamiento ya están ejecutando esta misma semana. Ya es una realidad. Totalmente. La razón subyacente es pura supervivencia corporativa. El mercado se mueve a una velocidad tan implacable que las empresas tienen crisis operativas hoy, problemas que los planes de estudio universitarios... Que se aprobaron hace 5 años, claro. Exacto. Simplemente no los tienen en su radar. La academia no puede iterar tan rápido como el mercado. Y a ver, hay que dejar algo muy claro antes de seguir, porque no queremos que se malinterprete. Los datos no sugieren que las universidades sean inútiles o que haya que quemar los diplomas universitarios, ¿verdad? Para nada, ¿no? No es un ataque a la universidad. Lo que estos reportes documentan es un cambio de paradigma económico muy severo en torno al retorno de inversión. O sea, cuando revisamos las cifras del mercado laboral en Estados Unidos, la imagen es súper clara. Un egresado universitario tradicional entra ganando en promedio entre $69,000 y $80,000 anuales. Que en el vacío, pues es una cifra sólida. Suena bien. El problema surge al agregar la variable del tiempo y sobre todo la deuda estudiantil. Sí. Alcanzar la verdadera rentabilidad de ese título puede tardar décadas por el peso de los préstamos. En cambio, estas habilidades de altísima demanda que figuran en los reportes generan ingresos casi inmediatos. Y muchas veces sin arrastrar deuda, que es lo más importante. Totalmente. Hay una anécdota en uno de los análisis que da un poco de vértigo. Mencionan la ironía de ver a profesionales con doctorados en humanidades trabajando en centros de atención al cliente para poder pagar sus créditos. Trabajando en call centers, ¿sí? Ajá. Mientras que un ingeniero de instrucciones para inteligencia artificial, alguien que quizás aprendió de forma intensiva en un año, pues está facturando 6 cifras sin deber un solo centavo. Y si sacamos la lupa de Estados Unidos y miramos hacia Latinoamérica y otros mercados emergentes, esta dinámica adquiere proporciones explosivas. A ver, cuéntanos de eso. Pues los datos de trabajo remoto indican que los salarios internacionales para estas habilidades tecnológicas suelen rondar entre el 40 y el 70% de lo que se paga allá. Que sigue siendo altísimo. Claro, porque le sumas la diferencia en el costo de vida y el poder adquisitivo real se dispara. Un profesional en Bogotá, en Ciudad de México o en Buenos Aires que domina una de estas herramientas y trabaja como independiente, cobrando en dólares... Su rentabilidad vuela. Exacto. Supera por mucho a la de los ejecutivos locales tradicionales. El talento ya no compite por su código postal, compite estrictamente por su capacidad de ejecución. Me parece que ahí es donde la conversación se pone un poco resbaladiza. Y me voy a hacer la abogada del diablo un momento. A ver. Con estos números sobre la mesa... Casi suena a que pasar por la universidad en 2026 es un error financiero terrible. ¿Estamos diciendo que la educación formal ya no tiene lugar? No, y las fuentes son bastante rigurosas en trazar una línea divisoria ahí. Los títulos siguen siendo absolutamente vitales, pero su propuesta de valor se ha reubicado. ¿Hacia dónde? Hacia los campos fuertemente regulados. O sea, si la sociedad necesita a alguien para operar un corazón, calcular la tensión de un puente colgante o litigar en un tribunal... Ahí sí necesitas el papel. Exactamente.
La estructura, el rigor y la certificación legal de la academia tradicional son innegociables. La medicina, el derecho, la ingeniería civil o la investigación profunda dependen de esa validación. Y tiene todo el sentido del mundo. Para quienes nos escuchan, nadie quiere subirse a un avión diseñado por alguien que aprendió aerodinámica viendo tutoriales acelerados el fin de semana, ¿no? Precisamente. La gran diferencia radica en el sector tecnológico y de negocios. En esos entornos, las habilidades técnicas puras se están estandarizando gracias a la IA. Se están comoditizando, digamos. Tal cual. La tecnología ahora puede generar código base, redactar informes financieros o estructurar bases de datos. Lo que la empresa necesita no es alguien que sepa la teoría detrás de eso. Quieren resultados medibles ya. Inmediatos. Resolver un problema de logística hoy vale muchísimo más que un ensayo académico perfecto sobre la historia de la logística. Claro, entonces, habiendo acorralado el rol de la universidad tradicional a estas áreas reguladas, me parece fundamental que desglosemos esa cima de la montaña tecnológica. Vamos a los datos duros. Sí, ¿cuáles son exactamente estas habilidades duras que están aplastando a las credenciales, en términos de dinero? Y aquí los reportes son sumamente descriptivos. La estrella indiscutible es la inteligencia artificial generativa y el famoso prompt engineering. La habilidad del momento. Estamos viendo promedios salariales de $126,000, con picos de más de $200,000. A mí me gusta imaginar a este profesional como una especie de susurrador de caballos, pero para supercomputadoras. Esa metáfora captura muy bien la mecánica, ¿eh? Muchos asumen que un prompt engineer es solo un programador tradicional con otro nombre. Pero no es así, ¿verdad? Para nada. Los modelos de lenguaje masivos son sistemas probabilísticos. Lo que hace este profesional es diseñar instrucciones con una precisión lingüística y lógica tan fina que logra reducir el margen de error de la IA casi a cero. O sea, no están programando a la fuerza bruta. No, están acorralando matemáticamente a la herramienta para que genere la respuesta exacta o el flujo de trabajo que una empresa necesita. Eso ahorra cientos de horas, hombre. Y tiene sentido que paguen esas fortunas, porque el retorno de inversión para la empresa es inmediato. Pero claro, la inteligencia artificial no flota en el vacío, no. Necesita alimento. ¿Necesita datos? Sí. Y eso nos lleva a la segunda gran categoría: análisis y visualización de datos. Dominar lenguajes como SQL o Python y plataformas como Tableau. Los salarios aquí rondan entre los $90,000 y $150,000. Es que hoy en día, cualquier empresa, venda zapatos o software, es una empresa de datos. Totalmente. Pero los datos crudos en sí mismos son inútiles. Son solo ruido en un servidor. El valor astronómico de un analista no está en extraer millones de filas de información, sino en la traducción. En contar la historia. Exacto. Si un analista usa Tableau para mostrarle a la junta directiva un gráfico que prueba que están perdiendo el 20% de sus clientes los martes por la tarde debido a un fallo en el servidor, Acaba de justificar su salario para toda la década. así de simple. La habilidad real es convertir la estadística abstracta en una decisión de negocio contundente. Ahora, si tenemos modelos de IA programando más rápido que nunca y analizando montañas de datos corporativos, me imagino que los riesgos de que algo salga terriblemente mal se multiplican. Uf, exponencialmente. Y los documentos respaldan esa lógica al colocar a la ciberseguridad como la siguiente habilidad más rentable: $100,000 a $200,000 anuales. Y mencionan mucho el valor de certificaciones prácticas, como CompTIA. Seguridad dejó de ser un simple departamento de soporte técnico. O sea, ahora es gestión de riesgo existencial. Un ciberataque hoy puede quebrar a una compañía en 48 horas. ¡Guau! Sí, los profesionales que tienen estas certificaciones no están cobrando un salario, están cobrando una póliza de seguro para la empresa. ¡Qué buena forma de verlo! Y muy ligado a esto, los datos también destacan la computación en la nube y la cultura DevOps, con salarios de $120,000 a $180,000. DevOps es vital para la infraestructura digital. Sí, es uno de esos términos que siempre suena palabra de moda, pero la función real es fascinante. O sea, no es solo crear un programa, es asegurarse de que ese programa pueda actualizarse constantemente en Internet sin que los servidores colapsen cuando millones de personas lo usan. Es mantener la carretera funcionando mientras cambias las llantas de los autos a 100 kilómetros por hora. Tal cual. Pero a ver, si damos un paso atrás y miramos esta lista de habilidades técnicas,
Noto un patrón que me hace un poco de ruido. Pareciera que la receta para asegurar el futuro financiero consiste en convertirse en una máquina matemática, alguien aislado interactuando solo con pantallas. Y los datos del Foro Económico Mundial revelan exactamente lo contrario. Esa es una de las sorpresas más grandes de estos análisis. ¿Ah, sí? Sí, el mayor potencial de ingresos a largo plazo no está exclusivamente en teclear código, sino en habilidades profundamente humanas que ahora operan potenciadas por la tecnología. Las famosas habilidades híbridas. Esas mismas. De hecho, el reporte de LinkedIn pone en la cima absoluta de la rentabilidad a las ventas y la negociación. Mencionan que un buen perfil comercial puede superar los $300,000 anuales. Es un número enorme. Es gigante. Pero quiero cuestionar esto un poco. Esos números tan altos en ventas suelen basarse en comisiones. Me suena a que hay un sesgo de supervivencia enorme ahí. O sea, vemos a los que triunfan, pero muchos se quedan en el camino. ¿Realmente es una habilidad tan segura como aprender bases de datos? Es un punto crítico. La variabilidad en ventas es real. No hay un suelo garantizado como en la ingeniería de software. Sin embargo, el techo salarial es altísimo porque resuelve el problema más antiguo del comercio. Generar confianza. Exactamente. Generar confianza. Una inteligencia artificial puede automatizar una campaña de correos, puede predecir qué clientes tienen más probabilidad de comprar, e incluso redactar la propuesta comercial perfecta. Sí, el trabajo pesado. Pero cuando se trata de sentarse a cerrar un contrato de $2 millones, la máquina no puede leer la tensión en la sala. No puede interpretar el lenguaje corporal de un cliente que duda, ni tener la empatía para entender sus miedos subyacentes. Claro, el factor humano. El juicio humano complejo en situaciones de alta presión es irreemplazable, y por eso el mercado lo compensa desproporcionadamente. Ese ángulo de la psicología humana también explica por qué el marketing digital, el copywriting persuasivo y el diseño de experiencia de usuario o UX/UI mantienen bandas salariales altísimas, $80 a $150,000. Sí, son habilidades empáticas. Porque a veces se trivializa el diseño UX como, no sé, hacer que la aplicación se vea moderna, pero los reportes lo aterrizan a pura economía de comportamiento. Si un diseñador ajusta la interfaz de una tienda en línea y logra reducir la fricción, evitando que miles de usuarios abandonen su carrito en el último segundo... El impacto en ingresos es monumental. ¡Exacto! Y esto nos lleva de lleno a un marco conceptual que el Foro Económico Mundial está utilizando para definir al trabajador del futuro. El profesional en forma de T. A ver, explícanos eso. Imagina una letra T mayúscula. La línea vertical representa una profundidad absoluta en una habilidad técnica fuerte. Digamos que dominas la infraestructura de datos en la nube. Ajá. Pero la línea horizontal superior representa una amplitud de habilidades humanas, pensamiento analítico, resolución de conflictos, creatividad y comunicación persuasiva. Es como si la especialización extrema por sí sola ya no fuera suficiente. La magia parece ocurrir cuando empiezas a apilar estas habilidades. El apilamiento de habilidades es la estrategia definitiva. O sea, un redactor publicitario que solo sabe escribir compite contra millones. Cierto. Pero un redactor que además entiende la psicología del diseño de interfaces y que sabe usar Python para automatizar el análisis del tráfico web de sus campañas, Se vuelve un equipo entero en una sola persona. es un monopolio de una sola persona. Las empresas se pelean por perfiles híbridos porque eliminan la necesidad de contratar a 3 personas distintas para conectar los puntos. Resulta paradójico. Mientras más se esfuerza la industria en crear máquinas perfectas, más valor adquieren características intrínsecamente humanas como la empatía o la resiliencia. Es la revancha del humano de alguna forma. Sí, de hecho, los datos de LinkedIn muestran un crecimiento de más del 177% en la demanda de una competencia que llaman alfabetización en IA. Importantísimo eso. O sea, no piden que sepas construir la IA desde cero, sino que tengas la visión humana para integrarla en los flujos de trabajo diarios de un equipo. Se trata de orquestar herramientas, saber qué tarea delegarle al algoritmo y qué tarea requiere el criterio ético y estratégico de una persona. Ahora, toda esta arquitectura sobre apilar habilidades y ser un profesional en forma de T suena muy inspiradora en un documento de investigación, ¿no? En papel todo es bonito. Exacto, pero el día a día es otra historia. Aprender un nuevo lenguaje de programación o dominar el análisis de datos después de una jornada laboral agotadora no es precisamente fácil.
Y los reportes también hacen un mapeo muy realista de las fricciones y las trampas que impiden a la mayoría capitalizar estas tendencias. Y son obstáculos tangibles, ¿eh? El primer gran muro de contención que documentan los analistas es la fatiga de habilidades. Uf, la sobrecarga. Sí, el mercado lanza docenas de herramientas nuevas cada semana. Tienes plataformas de aprendizaje ilimitadas, miles de rutas posibles. Esto genera una parálisis por análisis profunda en la gente. Todos queremos aprender todo al mismo tiempo. Y ese es el error. Las personas intentan aprender un poco de programación, un poco de diseño y un poco de ventas a la vez, y terminan sin dominar absolutamente nada. Claro, el que mucho abarca poco aprieta. El enfoque radical es la única salida que sugieren frente a esa sobrecarga. Tomar una decisión casi quirúrgica y aislarse del ruido para obsesionarse con una sola habilidad fundamental antes de pasar a la siguiente. Es la cura para esa fatiga. Pero luego viene la segunda trampa. La ilusión de la brecha de acceso. Es muy recurrente pensar que solo quienes pueden pagar un bootcamp carísimo en el extranjero pueden acceder a este nivel salarial. Lo cual, hoy en día, es una falacia total. Los repositorios de información son abrumadoramente abiertos. Literalmente todo está en Internet. Las fuentes destacan que el contenido estructurado y de alto nivel está disponible casi sin costo. Puedes auditar programas académicos enteros en Coursera sin pagar, o recurrir a bases de datos abiertas como FreeCodeCamp o materiales extensos en YouTube. La barrera financiera colapsó por completo. Sí, lo que realmente filtra a los candidatos en este entorno es la resistencia a la frustración y la consistencia en el estudio solitario. Esa disciplina es el verdadero filtro. Es que aprender a programar o a linkear bases de datos duele al principio. Hay que aguantar esa curva. Nadie dice que sea fácil. Y eso conecta con el tercer obstáculo, que es quizás el mayor cambio cultural que revelan los datos. El problema de la validación. Ah, claro, el título. Sí, o sea, si alguien pasa meses aprendiendo de manera autodidacta, ¿cómo convence a una empresa para que lo contrate con un salario de 6 cifras sin un diploma de una universidad de prestigio que lo respalde? Pues mostrando, no contando. El mercado ha pivotado hacia la validación empírica en el mundo real. Adiós a los currículums de 5 páginas. Exacto. El proceso tradicional pedía un currículum lleno de títulos, pero el proceso actual exige un portafolio. Si aplicas para un puesto de desarrollo, el reclutador va a revisar tu historial en plataformas como GitHub para ver el código real que has construido. ¿Y si eres diseñador? Si eres diseñador, evaluarán los prototipos interactivos en tu perfil de Behance. Y si vienes del mundo de las ventas o el marketing, el peso va a recaer en un historial documentado de métricas de crecimiento trabajando para clientes reales, incluso si empezaste como trabajador independiente a muy pequeña escala. Básicamente, el mercado está diciendo, no me expliques la teoría de cómo se construye un motor. Enciéndelo frente a mí y haz que funcione. Esa es la validación perfecta. Y para quienes buscan una métrica clara sobre cuánto tiempo toma encender ese motor, hay un consenso fascinante entre los expertos citados en estos reportes. Plantean que la ventana de transformación no requiere años. Es mucho más corta de lo que la gente asume. El punto de inflexión estadístico ocurre con un compromiso de entre 5 a 10 horas semanales dedicadas obsesivamente a una sola habilidad, durante un periodo de 90 días. ¿90 días? O sea, 3 meses de práctica deliberada y construcción de un portafolio inicial son suficientes para generar pruebas de trabajo que el mercado laboral ya está dispuesto a remunerar. Es una ventana de tiempo increíblemente corta considerando el impacto financiero que puede tener en la carrera de alguien. Y accesible, porque 5 horas a la semana es algo que casi cualquiera puede acomodar en su rutina. Totalmente. Al desglosar toda esta montaña de datos y proyecciones salariales, la idea central que emerge es bastante clara. Podríamos pensar en el título universitario clásico como una llave que abre la puerta principal de un edificio corporativo. Te permite entrar al vestíbulo. Exacto. Pero una vez adentro, las habilidades técnicas y humanas demostrables son el elevador que te permite subir a los pisos superiores. Nadie rechaza el valor del conocimiento fundacional, de la academia. No, para nada. Pero la economía no se va a detener a esperar a que los planes de estudio tradicionales se pongan al día con las exigencias tecnológicas de esta semana. La adaptabilidad es, al final,
el activo subyacente que unifica todo lo que hemos revisado hoy. En un panorama que se reescribe cada 6 meses, aferrarse a metodologías que funcionaban hace una década es una receta segura para la irrelevancia profesional. Es quedarse atrás, inevitablemente. Lo cual me deja con un último pensamiento provocativo a partir de estas tendencias. Hemos analizado cómo estas herramientas tecnológicas están estandarizando labores técnicas a una velocidad pasmosa y cómo hoy la ventaja competitiva es saber orquestar esas herramientas. Ajá. ¿Ser el director de la orquesta de IA? Pero a ver, si proyectamos esta misma aceleración un poco más hacia el futuro, ¿qué ocurre cuando los sistemas lleguen al punto de automatizar la creación de sus propios comandos? Cuando la inteligencia artificial se vuelva autónoma para eso. Exacto. Si la máquina empieza a operarse a sí misma con total autonomía, es posible que la habilidad más escasa y rentable del futuro no sea el conocimiento que hemos acumulado, sino tu capacidad de desaprender. esa capacidad casi antinatural para desaprender todo lo que dábamos por sentado ayer, con tal de sobrevivir y moldearnos a lo que exija la realidad de mañana. El desaprendizaje sistemático como estrategia evolutiva. Es una perspectiva inquietante, ¿eh? Pero es totalmente coherente con la trayectoria de los datos que acabamos de revisar. Es un concepto brutal para dejar resonando. La clave es dar el primer paso, elegir una de estas rutas, enfocarse durante esos 90 días y construir las pruebas que el mercado exige. Al final del día, el entorno económico siempre termina recompensando a quienes responden a la incertidumbre con acción y muchísima curiosidad. Hasta la próxima inmersión.